Vamos a trabajar con el área de polígonos regulares y también con los polígonos irregulares. Vamos a obtener áreas de diferentes polígonos. Y vamos a ver algunos ejemplos y luego ya vas a hacer algunos ejercicios. Sea ABC un polígono regular de n lados, en el que X representa la longitud del lado y A la longitud de la apotema. Si trazamos todos los rayos del polígono, quedará descompuesto en n triángulos isósceles congruentes, o sea, en cierta cantidad de triángulos iguales, de altura igual a la apotema del polígono, sea el triángulo B o C uno de estos triángulos, como se escribe en la siguiente figura. Para calcular el área de ese triángulo usamos la figura obviamente del triángulo, que es base por altura sobre 2, o también la medida del lado por la apotema entre 2. Y supongamos que tenemos este polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, es un octágono obviamente, y si nosotros lo dividimos en diferentes triángulos isósceles, pues la apotema va a ser esta de aquí, que va a ser la altura del triángulo, y la base del triángulo va a ser la medida del lado del polígono. Nosotros vamos a obtener esta fórmula y al final pues vamos a obtener la fórmula de un polígono de más de 4 lados, ¿verdad? Que es perímetro por apotema entre 2, que en este caso, va a ser la medida del lado multiplicado por la cantidad de lados que tiene. En este caso pues sería por 8 por la apotema, y luego ya lo dividimos entre 2. Recuerda que a partir del pentágono, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Para el triángulo es base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Para el cuadrado es lado por lado. Para el rectángulo es base por altura. Y del pentágono para arriba pues sería perímetro por apotema entre 2. Donde ya sabemos que el perímetro lo vamos a obtener con la medida de los lados, multiplicando su medida por el número de lados, y la apotema pues va a ser la altura del triángulo. Lo que significa que el área de un polígono regular es igual a la mitad del producto del perímetro por la apotema. Entonces, lo que tenemos que recordar es cómo obtener la apotema. Recuerda que esto ya lo vimos en una clase anterior. Recuerda que la longitud de la apotema de un polígono regular de n lados y cuya longitud de cada lado es x se obtiene con la expresión apotema igual a 0.5 por la medida del lado entre tangente de ese ángulo. Obviamente 0.5, ¿por qué? Porque pues vamos a convertir en un triángulo rectángulo, que es esta partecita de aquí nada más, y esta se obtiene por medio de esta expresión. Obviamente el ángulo el ángulo teta, va a ser el ángulo de aquí, el ángulo central, pero dividido entre 2. ¿Por qué? Porque yo estoy sacando la medida de esta apotema con una función trigonométrica, que ustedes todavía no la han visto, pero la vamos a ver más adelante, donde estamos utilizando solamente la mitad del ángulo central de todo el triángulo. O sea, estamos utilizando la medida del ángulo central del triángulo con el ángulo recto, del triángulo rectángulo. Y pues nosotros lo vamos a obtener el ángulo central 360 entre n. Y como solo necesito este pedacito de aquí solamente, pues lo divido entre 2, porque pues al fin y al cabo el triángulo tiene el triángulo isósceles tiene dos triángulos rectángulos. Este es uno y este es el otro. Ok, y vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, en el centro del Pentágono, en Virginia, Estados Unidos de América, es un patio con forma de un pentágono regular cuyo lado mide 53.47 metros. Calculemos el área del patio. Obviamente para la solución, pues lo primero que hay que hacer es sacar el ángulo teta. En este caso, el ángulo central es 360 entre 5. ¿Por qué 360 entre 5? Porque es un pentágono. Y siempre hay que sacar el ángulo central. Entonces, tiene 5 lados, por lo tanto son 360 entre 5. Recuerda que tú ya sabes cómo sacar un ángulo central. Pero como yo voy a utilizar nada más el triángulo rectángulo, lo que voy a hacer es dividirlo entre 2. Entonces, el triángulo isósceles tiene una medida de 72 grados. El triángulo rectángulo tiene una medida de 36 grados. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer para poder sacar la apotema, lo primero que tienes que hacer es sacar el ángulo central y luego dividirlo entre 2, porque este ángulo central pertenece al triángulo isósceles.
el triángulo isósceles pues es este triángulo completo. Pero yo solo quiero, para yo poder aplicar esta función trigonométrica para obtener la apotema, lo que tengo que hacer es nada más utilizar este triángulo rectángulo. Por lo tanto, pues este ángulo es nada más la mitad del ángulo del triángulo isósceles. Ya que tengo el ángulo del triángulo rectángulo, 365 entre 5 y luego el resultado entre 2, pues ya son 36 grados. Ahora sí, dice que tangente de teta, en este caso teta viene siendo los 36 grados, es igual a 0.5 por la medida del lado entre el apotema. Y luego vas a despejar la apotema de ahí. Este es el pentágono. Obviamente, la medida del lado del pentágono es de 53.74. ¿Por qué? Porque aquí en el problema dice que cada uno de sus lados mide 53.74. Entonces, sería 0.5 por 53.74 entre apotema. Y ahora sí, lo que tienes que hacer pues es despejar la apotema. Esta apotema se viene para acá multiplicando y te queda apotema por tangente 36 es igual a 26.87. Luego este tangente 36 pues te lo tienes que llevar para el otro lado del igual para poder dejar la apotema igual y así obtienes la medida del apotema. Entonces ya te queda 26.87 entre tangente 36. Recuerda que para sacar la función trigonométrica pues hay que utilizar la calculadora científica. Sería, lo puedes hacer así directamente, 26.87 entre tangente de 36 y me quedan 36.98. Hay que agarrar siempre dos decimales. Si este decimal es arriba de 5 pues sería aquí 9, hay que redondear. Y esta es la medida del apotema. Ahora, lo que nos está pidiendo el problema, y siempre hay que ver qué es lo que pide, porque no nos está pidiendo la apotema, nos está pidiendo el área del patio, pero como nosotros nada más teníamos la medida del lado, tuvimos que sacar la apotema. Ya que tenemos la apotema, bueno, pues vamos a aplicar la fórmula de perímetro por apotema entre 2. Primero el perímetro. Sabemos que este lado mide 53.74. Entonces es 53.74 más 53.74 más 53.74 más 53.74 más 53.74. O 53.74 por 5. Eso te va a dar el perímetro. Y ya tengo el perímetro. Luego por la medida del apotema, que ya la sacamos aquí, que es 36.98. Y luego lo dividimos entre 2, porque ya obtuvimos la apotema. Si te fijas, en esta figura se resalta el triángulo rectángulo, que viene siendo esta parte de aquí. Esta de aquí. Entonces, nosotros ya obtuvimos esta medida de este ángulo, donde este ángulo teta es la mitad de todo del ángulo central del triángulo en el que se forma. Ahora sí, este es el triángulo rectángulo que viene siendo la mitad del triángulo isósceles, y el triángulo isósceles se forma trazando los radios en el pentágono. Y ya nada más aplicamos la fórmula. Aquí el chiste fue sacar la apotema con la fórmula que tú ya habías visto previamente. Y ya tenemos que perímetro por apotema, o sea 5 por 53.74, que es el perímetro, por la apotema, es entre 2, es igual a 4.968.2, y esto es el área del patio del pentágono. Entonces ya tenemos el área que se nos está solicitando. Esto lo vamos a hacer para sacar el área de polígonos de más de 5 lados, obviamente, donde no tenemos la apotema. Primero sacamos la apotema y luego ya sacamos el área. La fórmula siempre es la misma. Después de 5 lados, siempre es perímetro por apotema sobre 2. Y si no tenemos la medida del apotema, pues hay que sacarla, hay que despejarla, la fórmula que te acabo de explicar. Y el área de un polígono regular, nosotros lo podemos hacer, por ejemplo, este polígono regular, lo que tenemos que hacer es descomponerlo en triángulos. Esa sería una manera. Por ejemplo, tenemos este pentágono. Es un pentágono irregular, ¿por qué? Porque no todos sus lados miden lo mismo, obviamente sus ángulos tampoco. Entonces lo que hay que hacer es sacar el área de este triángulo, el área de este triángulo, el área de este triángulo. Tenemos la fórmula de base por altura sobre 2. Obviamente, si no tenemos la altura, pues podemos sacar el área por diferentes métodos. Recuerda que ya lo habíamos visto anteriormente.
de cómo sacarlo por el método de la fórmula de Herón o con funciones trigonométricas, si es un triángulo rectángulo, no sé. Ya tú tendrías que sacar de manera independiente el área de cada triángulo. Entonces, ya que tengas cada una de las áreas, pues ya nada más las vas a sumar y así vas a obtener el área de este pentágono. Esta área más esta área más esta área, que es el área del triángulo ABC, más el área del triángulo ACD, más el área del triángulo ADE. Y esa es una manera. Ahora, también lo podemos descomponer en diferentes formas, en trapecios y en triángulos rectángulos también. Por ejemplo, tenemos este es un hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es un hexágono y podemos descomponerlo y sacar el área de este triángulo, luego el área de este trapecio. Recuerda que el área del trapecio es base mayor, pues base menor, más base menor por altura sobre 2, donde esta es la base menor, esta es la base mayor, esta es la altura. Lo divides entre 2 y te va a dar el área de este trapecio. Ahora, sacas el área de este triángulo rectángulo, sacas el área de este trapecio, de este otro triángulo rectángulo, de este rectángulo y de estos dos triángulos rectángulos. Luego nada más lo único que tienes que hacer es sumar las áreas y ya te va a dar el área total. Ok, ¿qué vas a hacer? Con la explicación que te acabo de dar, lo que vas a hacer es obtener el área de estos dos triángulos. Lo puedes hacer aquí, de estos dos triángulos, perdón, de estos dos polígonos. Lo puedes hacer aquí mismo y vas a obtener el resultado. Y por favor subráyalo. Recuerda que se te está pidiendo el área. Primero tienes que sacar la medida del apotema, y así es como vas a resolver estos dos problemas. Esa es la actividad de aprendizaje 3 nada más, y hay que subirla antes de las 4 de la tarde, por favor.